Buenos días, bienvenidos a Elemental, un podcast sobre economía y política en Argentina. Tenemos preguntas sencillas y buscamos respuestas necesarias para todos nosotros. Quienes van a ver en pantalla, junto a mí, es Diego Giacomini. Realmente es un honor tenerlo con nosotros y en breve vamos a estar charlando con él. Recuerden suscribirse a nuestro canal y si les gustó, darle me gusta y compartan. Ahora bien, buenos días Diego, ¿cómo estás? Bienvenido a Elemental. Matías, buenos días, un placer estar con ustedes, con vos particularmente. Para arrancar, Diego, te agradezco, realmente es un honor. Yo debería estar vestido de smoking realmente para esta nota, porque es un gusto y admiración que le tengo hacia usted. Diego, el presidente Alberto Fernández, como para romper el hielo, ¿no? El presidente Alberto Fernández, ¿se le perdona cualquier... Empezamos... Sí. Perdóname, empezamos por la inmoralidad, veo. Vamos, dale, todo bien. Al presidente Alberto Fernández, ¿se le perdona cualquier resultado negativo en materia económica porque tiene dos excusas muy grandes, que es la pandemia y los últimos 4 años de Mauricio Macri, o ya en estos 9 meses ha tomado malas decisiones que reflejan esta realidad? No. A ver, Alberto Fernández tiene 2 en economía, tiene 2 en salud, está totalmente reprobado, tiene que volver el próximo cuatrimestre, y cuando vuelva el próximo cuatrimestre va a tener todavía peor performance que con este 2. Voy a ser muy claro, junto con Javier Milei en el mes de diciembre, antes que apareciera el COVID-19, cuando no teníamos novedades de esto, y presentó su plan de gobierno, nosotros explicamos que su gobierno iba a ser, si seguía por ese rumbo, peor que el de Mauricio Macri. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. Argentina, desde el 2007 para acá, o sea, estamos hablando de hace 12, 13 años, viene en un derrotero de profunda decadencia, donde el PBI per cápita tiene una película de caída constante desde el 2011 para acá en su tendencia. Y a ver, ¿esto por qué es? Es porque el sector privado cada vez le es más difícil y casi imposible hacer negocios. En consecuencia, cada vez le es más difícil y casi imposible ganar dinero. Como le es casi imposible ganar dinero, no tiene incentivos a invertir. Como esto se mantiene constante, no solamente no tiene incentivos a invertir, sino que ya empezó a desinvertir, a achicar su stock de capital. ¿Esto a qué llevó? Que primero, cuando dejó de invertir en forma neta y dejó de acrecentar su stock de capital, mantuvo sus posibilidades de producción, su frontera de posibilidades de producción, su capacidad de producción constante, sin aumentar, mientras que la población aumenta al 1.1% anual. Entonces empezó a caer el PBI per cápita porque la producción no aumentaba y la población sí, y empezamos a desandar el camino de la decadencia y caer el PBI per cápita. Ahora bien, después empezaron a desinvertir. ¿Y esto dónde se ve? En empresas que empiezan a cerrar, a irse, a quebrar. Entonces, la capacidad de producción ya ni siquiera queda constante con una población aumentando, sino que la capacidad de producción cae y la población crece. Entonces, el derrotero de pobreza y empobrecimiento se acelera. Ahora, si primero tu capacidad de producción queda constante con la población aumentando y después cae con la población aumentando, ¿qué hay como consecuencia de eso? Primero, dejaron de crear puestos de trabajo y después empezaron a destruir puestos de trabajo. Muy concreto, los puestos de trabajo que no crean y después destruyen es demanda laboral. Entonces, si la población crece, que es oferta laboral, y la demanda primero
deja de crecer, segundo, queda constante y tercero, después disminuye, si aumenta la oferta pero cae la demanda, ¿qué pasa con el salario? El precio cae. Entonces el poder adquisitivo del salario cae. Ahora bien, ¿y por qué el sector privado está ahogado? El sector privado está ahogado porque no puede hacer negocios. ¿Y qué no lo deja hacer negocios? Presión tributaria récord, impuesto inflacionario récord, costo del capital, que es tasa de interés, costo para financiarse récord. El costo de capital es la contracara de la deuda que terminó en default. Bueno, los impuestos récord, el impuesto inflacionario récord y la deuda récord, ¿qué son? Los tres vehículos que financian al Estado. Entonces, si el sector privado se funde por causa de los tres vehículos que financian al Estado, que son altísimos, es que el Estado tiene un tamaño desmedido. Porque si lo que financia al Estado es gigantesco y no deja hacer negocios, en realidad es porque el Estado es gigantesco y no deja hacer negocios. Ahora bien, cierro. Alberto Fernández en diciembre, ¿cuál era su plan de gobierno antes del COVID? Vino a agrandar todos estos problemas de fondo. Porque Alberto Fernández, aún sin COVID, vino a agrandar el gasto público, aumentar la presión tributaria, aumentar las regulaciones. Entonces, vino a ahogar más al sector privado. Después estalla el COVID, hace todo mal y agranda todavía más el Estado, todavía más el gasto. Y mirando para adelante, ¿qué planes tiene? De hecho, redondeando, cuando vos sumás, los números son concretos, cuando vos sumás los tres niveles de gobierno, en el 2019 el gasto público cerró siendo el 42-43% del PBI, de la economía. En 2020 va a cerrar siendo la mitad, el 50%, o sea, el Estado creció 7 puntos porcentuales en peso de la economía en detrimento del sector privado. Ahora, cuando miramos el presupuesto 2021, mirando para adelante, ¿qué van a hacer? Aumenta el gasto público, aumenta la presión tributaria, aumentan las regulaciones, va a haber más presión inflacionaria y más impuesto inflacionario. O sea, estos 11 meses de Alberto Fernández, 10 meses que pasaron, es lo mejor que Alberto Fernández nos va a brindar en materia de estabilidad de dólar y estabilidad de tipo de cambio. En la tendencia, más allá de que se descomprima circunstancialmente, hay que esperar que, si no hay un cambio de rumbo en pos de las ideas de la libertad, en pos del libre mercado después de las elecciones del 2021 y a partir del 2022, yo creo que en el gobierno de Alberto Fernández, medido punta a punta 2020-2023, el dólar va a subir más que lo que subió con Macri. La inflación va a ser mayor acumulada de la que fue con Macri. Y el derrotero de caída del PBI per cápita, o sea, de generación de riqueza, va a ser todavía una caída mayor que la que tuvo con Macri. ¿Esto nos tiene que sorprender? No. Es más de lo mismo. ¿Por qué? Porque esos tres indicadores con Macri fueron peor que con Cristina Fernández de Kirchner II. Y con Cristina Fernández de Kirchner II fueron peor que con Cristina Fernández de Kirchner I, claro, que a su vez habían sido peor que con Néstor Kirchner. ¿Y esto por qué lo digo? Muy claro, señores, el problema es que desde el 2008 para acá venimos haciendo cada vez lo mismo, pero en forma más intensa y arrancando de escalones cada vez más bajos. Entonces, Einstein decía, la locura es hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. Estamos haciendo cada vez lo mismo, pero peor. Entonces los resultados van a ser peores. Y esto te lo explico, si querés, con el cepo. Ajá. Ahí va mi segunda pregunta, pero sí, adentro. Dale, hacémela. No, o sea, está claro que
Argentina necesita dólares y según la nueva medida de endurecer más el cepo, restringiendo los $200 que se pueden comprar, que según el ministro de Economía Martín Guzmán es transitorio. Digo, obviamente dólares se necesitan y en el caso de que esa medida no alcance, pues evidentemente quizás a la luz parece que no alcanzara, ¿dónde van a sacar los dólares? Bueno, es muy interesante esta pregunta porque esta pregunta nos lleva al fondo de la cuestión, que es la falta de ética y la inmoralidad. La gente piensa que esto es una diatriba al pasar, y es lo más importante de todo, porque en la teoría económica está muy estudiado esto. La ética y la moral son la base de las instituciones. Si las instituciones están basadas en falta de ética e inmoralidad con las ideas de la libertad, y cuanto más alejadas de la falta de ética y de la inmoralidad con las ideas de la libertad, peores van a ser el diagrama de las políticas económicas a desarrollarse y implementarse, y en consecuencia más funestos van a ser los resultados y mayores van a ser los costos de la sociedad. Concretamente, el cepo es una medida inmoral desde 4 o 5 aspectos. Punto número 1. El cepo es inmoral porque nos dicen, miren, señores argentinos, con el fruto de su trabajo, con el fruto de su energía, hay un bien que yo no se los dejo comprar. El dólar. O sea, es exactamente lo mismo que me digan, mira, Diego, vos con el fruto de tu trabajo no podés comprar un auto. Claro. No te podés ir de vacaciones. Lo mismo. Primera inmoralidad. Segunda inmoralidad. El cepo no nos deja defendernos, no nos deja protegernos. ¿Y por qué ellos no nos dejan proteger y de qué no nos dejan proteger? Sencillo. Nosotros estamos interesados en que el poder adquisitivo de nuestro ahorro no se caiga, porque si llega a caerse, eso va a implicar menor poder de consumo futuro y en consecuencia peor calidad de vida en el futuro. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros ahorramos en dólares porque la historia nos ha mostrado que si ahorramos en dólares podemos proteger nuestro poder adquisitivo de nuestros ahorros y en consecuencia podemos mantener nuestro poder de consumo en el futuro y en definitiva el dólar es un instrumento para preservar nuestra calidad de vida en el futuro. ¿Cuál es la alternativa a ahorrar en dólares? Es ahorrar en pesos. Y en consecuencia, si ahorramos en pesos, el poder adquisitivo, nuestra capacidad de consumo en el futuro se va a derretir como un helado caliente. Y en consecuencia, nuestro nivel de vida se va a desplomar en el futuro. Ahora bien, los políticos, acá se ve la inmoralidad, quiere que nos quedemos en pesos. ¿Por qué? Porque el peso es la base imponible. Nos quieren cobrar impuesto inflacionario. ¿Por qué? Porque el impuesto inflacionario y la devaluación, que es la otra cara de la moneda, son los dos vehículos que la casta política tiene para distribuir ingresos y riqueza desde el sector privado, que somos los que generamos riqueza, hacia la casta política, que es la que no produce riqueza, la que no produce bienes y servicios, la que vive de los medios políticos en forma parasitaria a partir y a expensa nuestra. Entonces, acá se ve la segunda inmoralidad del cepo. Tercero, vos date cuenta que, como vos bien planteás en la pregunta, Alberto Fernández dice porque necesitamos dólares y nosotros no generamos dólares. Está diciendo, no son para preservar su poder adquisitivo, no son para que mantengan su calidad de vida en el futuro, no quiero dejarlos no empobrecer.
Y cuando dice son para la producción, está diciendo, son para los que yo diga que sean, desde la poltrona, desde mi fatal arrogancia, yo se los voy a dar a quien a mí me parezca que van a ser, en definitiva, como dice Javier Milei, los empresarios prebendarios que hacen negocios siempre con y a partir de los burócratas del Estado, en detrimento de los individuos de a pie, vendiéndonos cosas de mala calidad y cara. ¿Ok? Y acá el cuarto eslabón de la inmoralidad y último. Él dice, no producimos dólares. Tiene razón. Ahora bien, ¿quién trae los dólares? El sector exportador. Y la cuarta inmoralidad se ve acá porque el dólar vale 140, 150 pesos. Y la inmoralidad es que a quien provee los dólares y los trae a partir de las exportaciones, él le paga a los dólares lo que a él se le cante y le parece, porque no le paga lo que vale el dólar 140, 150. Se los paga a 79 menos retenciones, que en el caso de los ojeros se convierte en un dólar de 50. O sea, él le paga a los que traen los dólares, a los principales proveedores de dólares, el dólar 1/3 de lo que vale. Los está estafando. Y después se los vende barato también a sus amigos cortesanos. Entonces acá vemos la cuarta inmoralidad. Ahora, para cerrar, ¿qué efectos tiene el cepo en la macro? Como te pagan 1/3 de lo que vale, entren muy pocos dólares. Quiera todavía más dólares porque siente que no se puede defender, que no lo dejan defender en libertad. Entonces va a correr detrás del dólar paralelo. Y el precio del dólar paralelo va a subir. Esto, que menor oferta, mayor demanda, crea exceso de demanda en el mercado cambiario. Prieto en una punta en el mercado cambiario, generando un exceso de demanda. En todo el resto del colchón, el colchón se levanta, generando exceso de oferta en todos los mercados. Vamos mercado por mercado. Exceso de oferta en el mercado de bienes y servicios es menor producción, es peor nivel de actividad. Exceso de oferta en el mercado de capitales, ¿ok? Sí. El mayor costo de capital es menos inversión, retroalimenta negativamente, potenciando la caída de la oferta de bienes y servicios, menos producción. Exceso de oferta en el mercado monetario es todavía más dólar. Exceso de oferta en el mercado laboral es más desempleo, es peores salarios. Todo esto es más pobreza y más indigencia. Y cierro. A las pruebas me remito. Cuando pusieron en el cepo, en el 2000, final del 2011, o sea, fue todo 2012, 2013, 2014, 2015, el cepo generó pésimos resultados económicos, generó aumento de inflación con tendencia creciente, generó aumento de dólar con tendencia creciente y generó caída del PBI per cápita con tendencia creciente. Se perdieron punta a punta 26.000 millones de dólares de reservas con el cepo. Fue tan mala la performance que el cepo logró lo imposible. Convirtió a Mauricio Macri en presidente de la nación. Algo que insospechado, inimaginable. Ahora bien, si hoy en día tenemos un cepo terriblemente 10 veces más fuerte que el de aquel entonces, porque en aquel entonces te vendían $2.000 por mes, hoy en día te venden 200. Los resultados van a ser los mismos, pero 10 veces peores. O sea, el aumento del dólar va a ser mucho más fuerte, el aumento de la inflación va a ser mucho más fuerte, la caída
del PBI per cápita, o sea, de la generación de la riqueza, va a ser mucho más fuerte. El aumento de la pobreza y la indigencia va a ser mucho más fuerte. Ahora bien, si se perdieron 26.000 millones de reservas en aquel momento y el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner II llegó con la lengua afuera a diciembre del 2015, hoy en día no hay 26.000 millones de reservas. Las reservas de verdad, hasta hace 15 días, que es la última vez que me fijé, eran 3.800 millones de dólares. No alcanza. ¿Qué quiero decir? Así como está, este cepo no llega a final de mandato de Alberto Fernández. No llega a diciembre del 2023. Entonces hay dos opciones. La primera opción, abren todo, sinceran todo, dejan todo en libertad, el sistema de precios trabajar, y probablemente se termine en algún momento sincerando el camino hacia el cual la casta política nos está llevando hace 5 años y siempre venimos advirtiendo, con Javier Milei, que están haciendo todo lo posible para llevarnos a una hiperinflación moderna. ¿Qué es una hiperinflación moderna? Una hiperinflación de 3 dígitos, de 100, 120, 130, 140% anual. Que tengo un hilo en Twitter muy bien explicado por qué en el siglo XXI, en el 2020, una hiperinflación moderna tiene esa envergadura en materia de números y no tiene nada que ver con la de 1989, 1990, que aún con 3 dígitos el sector privado la va a pasar peor que en 1989, 1990 con 4 dígitos, y que los indicadores socioeconómicos van a ser peor que en 1989, 1990. Ese es el primer camino, que yo veo que la casta política no tiene intenciones de seguir. El otro camino es la profundización a la N de este cepo. O sea, que cada vez sea más duro, cada vez sean peores los controles, lo cual retroalimenta el círculo vicioso de decadencia y de empobrecimiento, y que termina en el sendero de Venezuela. Exacto. Este es el segundo camino. Ahora, si bien... Creo que contesté. Espectacularmente. A modo de análisis, Diego, toda medida que se tome, o gran parte de la sociedad, tiene ese preconcepto, quizás por un falso reflejo del pasado o por adoctrinamiento, que cualquier medida que se tome sobre reformas laborales o cualquier tipo de reforma, siempre tiene como un igual a más pobreza, más despidos, y que los dueños de las empresas son cada vez más ricos. O sea, ¿usted por qué cree ese concepto que tiene gran parte de la sociedad? A ver, porque, la sociedad, por eso vos estás cumpliendo acá con tu entrevista un rol muy importante, porque vos me estás haciendo una entrevista en total libertad, alejado de la pauta política del gobierno. Vos haces esto sin depender de que los burócratas del Estado te paguen. O sea, primer punto, hay un adoctrinamiento en la religión del Estado, en la religión de los burócratas del Estado, y de lo que deben ser las cosas, y en lo que sobre todo no deben ser las cosas, desde el cortesanato de los medios de comunicación, y sobre todo desde la educación pública. La educación pública, ya sea de gestión estatal o de gestión privada. La educación es pública porque hay ministerios, en el caso de la primaria, en el caso de la secundaria, ministerios provinciales, en el caso de las universidades, ministerios nacionales, que digitan qué se tiene que enseñar, cómo se tiene que enseñar, los contenidos, la bibliografía, ¿no? Entonces, nos forman en lo que debe ser, lo que está bien, lo que está mal, persiguiendo un interés. ¿El interés de quién? Del que delinea eso, que son los burócratas que están asociados con diferentes grupos de interés
con los cuales están asociados inmoralmente y en complicidad solidaria. Y acá entran los científicos, acá entran los docentes, acá entran muchos periodistas, muchos medios, etcétera, etcétera. Ahora, acá Argentina tiene que hacer reformas profundas. Argentina tiene que ir a una reforma política y tiene que desarmar la República. Porque la República es un negocio de la casta política en detrimento de los individuos de a pie. Yo a los individuos de a pie, inclusive si son socialdemócratas, yo les pregunto, escúchame, ¿vos qué esperás del Estado? Te dice, yo espero seguridad, un policía en la esquina que impida que me roban. Yo espero justicia, o sea, yo espero que la justicia, los jueces, metan preso al que me roba y que no vuelva a salir. Listo. Yo espero que si tengo un accidente y tengo una quebradura expuesta, voy al hospital y los médicos y el hospital me curen. Listo. Yo espero educación de buena calidad. Listo. Esas 4 cosas se las brinda a la esfera provincial. Ajá. No tiene nada que ver el Estado Nacional. Entonces, cuando yo miro con los números del año pasado, que te dije que todo el sector público, cuando sumamos nación, provincia, municipio, ascendía a 42-43% del PBI. Bueno, 28. ¿Ok? Entonces, sin prestar ninguno de estos servicios. Entonces, ¿qué quiero decir? Y acá vemos el entramado, y acá vemos, y si atamos las puntas y vemos que no hay ningún actor fea política, no importa qué partido, república, todos defienden este negocio de casta, en detrimento nuestro. Hay que desarmar la república e ir hacia una confederación. Ajá. Primera reforma. ¿Qué implica esto? Darle todo el poder a los gobernadores. Ir hacia una confederación como era Estados Unidos en sus primeros 13 años, entre 1776 y 1789. Es la única manera de desarmar y dejar así chiquito el gobierno nacional. Les cuento, el gobierno nacional, el presidente tiene que pasar a ser un representante de los gobernadores y tiene que ir por el mundo buscándole inversiones, trayéndole plata a los gobernadores. Los gobernadores tienen que tener total poder de hacer lo que llaman políticas públicas. El presidente tiene que conseguirles plata por el mundo nada más y después tiene que estar a cargo de la defensa nacional, que tampoco tiene que ser muy grande porque nadie nos quiere invadir. Claro. Ahora, cuando vos ponés el poder en los gobernadores y que todas las políticas públicas tienen que estar en cabeza de los gobernadores, primer hecho positivo, 1, el control del ciudadano es mucho más próximo, porque lo tienen ahí, en la plaza de su provincia, no en Buenos Aires. Entonces, punto número 1, el gobernador va a ser el que cobre impuestos, ¿ok? Y es más, los impuestos de comercio exterior también tienen que ser provinciales, porque ¿qué pasa? Entran los gobiernos provinciales a competir entre sí. No se pueden zarpar con los impuestos provinciales, no se pueden zarpar con los impuestos del comercio exterior. ¿Por qué? Porque si se zarpan con los impuestos del comercio exterior, desde el resto del mundo hacen negocio con el gobernador vecino. ¿Ok? Claro. Las empresas de afuera se van a poner en la provincia vecina donde le cobran menos impuestos. Y los ciudadanos nos vamos a mover y vamos a poner nuestros negocios en las provincias que cobran menos impuestos.
Entonces ahí ya tenés una barrera de contención. Por ejemplo, mira lo que es la libertad. Van a poder discutir su propio régimen de sistema monetario. Una locura. O sea, ¿no? van a poder su propia moneda. Se pueden poner de acuerdo entre 1, 2, 3 provincias y tener la misma moneda, pero no hay ningún problema. Si ellos pueden poner su propio régimen monetario, se van a cuidar de que su propio régimen monetario tenga moneda. Porque si hacen las cosas mal, su moneda va a perder poder adquisitivo con respecto a la moneda del vecino, del gobernador vecino, y la gente, los ciudadanos de esa provincia lo van a ir a buscar. Queda más expuesto. Metafóricamente, lo van a linchar en la plaza. ¿Ok? Seguridad. Los gobernadores, el que quiera puede llamar un plebiscito, puede ver si la libre portación de armas, como pasa en Estados Unidos en algunos estados como Texas, y donde hay libre portación de armas hay mucho más seguridad. ¿Por qué? Porque el delincuente, si hay libre portación de armas, sabe que el costo y el riesgo de delinquir y de él mostrar un arma es mucho más alto. ¿Saben por qué? Porque él perdió el monopolio de tener el arma, o a lo sumo el duopolio de tener el arma. O sea, no es ya solo el delincuente el que tiene el arma, no es ya solo el delincuente o el policía el que tiene el arma. Entonces, él sabe que los otros pueden tener el arma también. Entonces ya no se puede hacer el compadrito teniendo un arma. Lo piensa 100 veces antes de mostrarle y delinquir. Porque si entra una propiedad privada con arma, lo van a bajar de un cuetazo. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Eso te baja la inseguridad y la delincuencia de manera estratosférica. Obviamente, la gente va a decir, no, pero digo en Texas, mirá, cada vez aparece de vez en cuando, cada 2 o 3 años aparece un loco que entra a un cine y mata a 10. Ok, claro, esa es la noticia que muestran los cortesanos de los medios de comunicación. Dicen, qué barbaridad, un loco mató a 10. A ver, que no va a matar a mucho, porque cuando empieza a disparar, saca otro el arma, ¡pum!, lo limpió y se terminó la historia. O sea, viste que nunca matan a 200, a 3.000, a 4.000. Matan 2, 3, 4, 5 y se terminó la historia. Claro. Bueno, lo que pasa es que nadie puede contar todos los casos que no existen y no se terminan materializando por la libre portación de armas. Entonces, ¿qué quiero decir? Esto es una reforma estructural de fondo. Entonces tenemos que hacer la reforma política. La reforma política tiene que tener la reforma monetaria, tiene que tener la reforma bancaria. Hay que hacer una reforma bancaria anticorrida, que en papel pintado, que lo tengo. Justamente iba a preguntarle sobre eso, sí. Acá muestro y explico cómo tiene que ser una reforma monetaria y una reforma bancaria en libertad. La reforma laboral, y acá me diferencio de muchos conservadores que se disfrazan de liberales clásicos, que dicen que lo primero que tiene que hacerse es una reforma laboral. A ver, si yo hago una reforma laboral sin la reforma política, sin la reforma del Estado previamente, la tasa de desempleo va a las nubes. Claro, tiene que ser en conjunto. O sea, las reformas tienen un orden. Entonces, después de aplicar estas reformas que estoy diciendo, que previamente expliqué yo, primero y al mismo tiempo tiene que haber primero una reforma laboral para los que están fuera del mercado laboral. ¿Ok? Ajá, claro, y lo más urgente. Después, exactamente, para dejarlos acceder a los que están en el mercado laboral. Y después tiene que irse a una reforma laboral integral que después, a ver, yo estoy hablando acá
después, como todo, primero están las ideas, después las ideas, a la hora de que está la decisión de llevarlas a cabo, uno se sienta y se las pone a escribir, claro, haciendo los numeritos finitos. Pero esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Diego, para cerrar, primero agradecerle enormemente la participación en Elemental. Y dentro de ese libro, me gustaría, si usted puede, a modo de cierre, explicar solamente un concepto que creo que habla de el dinero proveído en libertad. ¿Puede ser? Exactamente. Acá, a ver, a nosotros, en toda la historia que estudiamos en la primaria, en la secundaria, como bien digo, en la misma universidad, si uno estudia economía, a uno nos enseñan las cosas como los burócratas del Estado quieren que nos enseñen las cosas. Nos enseñan lo que a ellos nos conviene, no a lo que a nosotros nos conviene aprender. El sistema monetario que tenemos hoy en día y está esparcido a lo largo y a lo ancho de todo el globo terráqueo, tiene la misma arquitectura, que repito, no voy a ahondar porque no quiero ser pesado. No, aparte no queremos que lo spoilee todo porque queremos leerlo. O sea. Exacto, está explicado con historia económica mundial, historia económica argentina, filosofía política, economía monetaria, teoría monetaria y los números de la realidad de Argentina y del mundo en este libro. ¿Qué es el dinero proveído en libertad? Todo lo contrario a lo que nosotros tenemos. Hoy en el mundo tenemos un dinero que está impuesto por la fuerza, que es prestado en forma monopólica por el Estado, en una asociación inmoral y en una complicidad solidaria con el sistema bancario y financiero. ¿Ok? Tenemos dinero físico emitido sin respaldo y hasta el infinito por la casta política. Y del otro lado tenemos dinero monetario en el cual se crea también sin respaldo y se puede multiplicar casi hasta el infinito, dinero y crédito bancario, sin respaldo, sin ahorro de respaldo. ¿Esto por qué es así? Porque esto es un mecanismo para distribuir ingresos, riqueza desde el sector privado y al sector público, a los burócratas del Estado. Es tan perverso que nos hacen creer que en el mundo no hay inflación. Y decir, claro, acá en Argentina decimos 4% de inflación anual, 3%, el Edén. Sí, olvídate. Cuando nosotros miramos los últimos 25 años, en el promedio mundial, la inflación acumula 200%. Claro. En Latinoamérica acumula 240%. No, ¿esto qué quiere decir? Que lo que comprábamos con $100 hace 25 años, hoy necesitamos $300. Sigue siendo una barbaridad. ¿Ok? Sí. ¿Qué es el dinero proveído en libertad? El teorema de la regresión monetaria de von Mises, escuela austríaca, explica que el dinero surgió como un invento privado, dentro del sector privado. El Estado no tenía nada que ver. El bien que fue escogido como dinero surgió del proceso de la acción humana, que lo explico en el libro lo que es, y fue cambiando en el tiempo. Primero fue el ganado, después fue la lana, las pieles, la sal, inclusive el tabaco, hasta ser el oro, el metal, el oro y en menor medida la plata. ¿Qué es lo que uno elige como dinero? La sociedad elige como dinero el bien más demandado. Y que previamente a ser escogido como dinero, cumplía una función social muy importante. El ganado nos alimentaba, la sal conservaba sin que se pudriera el alimento. En lugares fríos, la piel nos abrigaba. La lana permitía confeccionar
ropa para vestirnos. El oro y la plata permitía utilizar utensilios, hacer armamentos, ¿no? Sí. Distinguirnos del prójimo porque brilla y darnos ciertos estatus. Bueno, entonces el hombre eligió eso como dinero. Ahora, y además todo esto que tenía, todo esto era escaso, no se podía reproducir hasta el infinito y esto permitía resguardar el poder adquisitivo, o sea, desde que por un lado que fuera escaso y por el otro, o sea, que la oferta no pudiera multiplicarse hasta el infinito, primer punto. Por el otro, el bien demandado, que fuera el más demandado, permitía una demanda vigorosa. Oferta que no creciera mucho, demanda muy vigorosa, eso te aseguraba que ese bien iba a preservar el poder adquisitivo. Si a vos te aseguraba que iba a preservar el poder adquisitivo, te aseguraba que te lo iban a demandar. Entonces vos podías guardar el fruto de tu esfuerzo, el fruto de tu trabajo, en dinero, que terminó siendo, repito, el oro y la plata. Ahora bien, Argentina tuvo dinero proveído en libertad, o sea, el dinero elegido por la gente y que la gente tuviera libre acceso a ese dinero espontáneamente elegido, 2 veces en la historia. Entre 1890 y 1914, que tuvo caja de conversión, no tuvo Banco Central. Y esto está, repito, muy bien explicado acá en papel pintado, con todos los números. ¿Qué quiere decir dinero proveído de libertad? No solamente quiere decir que es el dinero que elige libremente la gente, sino que la casta política no le puede meter mano, no lo puede fraguar, no lo puede alterar, no lo puede hacer crecer artificialmente. ¿Qué era la caja de conversión? La gente tenía billetes emitidos por la caja de conversión, pero con respaldo de oro. Entonces la gente sabía que voluntariamente podía ir a la caja de conversión y decía, che, no quiero más este papel pintado, pero pintado con respaldo, y sin que la casta política le meta mano. La caja de conversión le daba el oro. ¿Ok? Esto que generó fuerte demanda de dinero, estabilidad monetaria, que es la condición necesaria para crear buenos fundamentos, primero microeconómicos y de ahí macroeconómicos, y en definitiva la economía argentina tuvo niveles de inversión, de crecimiento, de exportaciones, de producción, en un ámbito de crecimiento económico y generación de riqueza como nunca había tenido antes. El segundo periodo fue en la convertibilidad de la década del 90 del siglo XX. Ahí no tuvimos patrón oro, ahí tuvimos patrón dólar. La gente fue la que puso la convertibilidad, fue la que dijo, mira, la única manera que quiero y que voy a demandar un peso es si detrás de ese peso no está la casta política. Si detrás de ese peso hay dólares y yo puedo acceder libremente a esos dólares, que es en lo cual yo confío. Cavallo tomó nota y Cavallo puso la convertibilidad, que es una caja de conversión patrón dólar, e impidió nuevamente, así como en la caja de conversión 1890-1914, que la casta política pudiera echar mano al dinero, pudiera emitir, pudiera expandir la oferta monetaria. ¿Ok? Y el dinero fue proveído en libertad. Desde 1991 a 1996 se generaron condiciones macroeconómicas, monetarias necesarias de estabilidad, porque la gente demandaba, como el dinero era proveído en libertad, tenía respaldo sólido en la moneda que la gente elegía, y además la casta política no podía meter la mano, la gente demandó eso. Generó las condiciones monetarias necesarias sólidas
la economía creció como nunca. A partir del 97, la casta política, con Menem persiguiendo el ARR, empezó a hacer de las suyas. Empezó a aumentar el gasto, empezó a empezar el déficit, empezó a aumentar la presión tributaria, todo lo que no hay que hacer con una caja de conversión, hasta que la casta política se llevó puesta esta convertibilidad y logró lo que quería, que el dinero dejara de ser nuevamente proveído en libertad, le quitó a la gente el dinero que la gente elegía en libertad para volver a coaccionar violentamente a la gente e imponerle el dinero que la gente no quiere, que es el peso patrón, papel pintado que tenemos nuevamente hoy en día y que desde el 2002 a la fecha tiene más de 5.500% de inflación acumulada. Todo esto está muy bien explicado en papel pintado. Diego, realmente ha sido un lujo tenerte acá con nosotros. Quizás a futuro nos volvamos a encontrar. Realmente, bueno, obviamente el libro lo vamos a adquirir para poder leerlo. Nos ha encantado esa breve descripción cuando hablabas del dinero prohibido en libertad. Te agradezco nuevamente, que tenga un buen fin de semana y saludos a toda su familia. Muchas gracias, fue un placer, me he divertido profesionalmente mucho con esta maravillosa entrevista que me hiciste, porque me dejaste responder en libertad. La gente tiene que valorar periodistas, entrevistadores como vos, porque vos me hiciste en 45 minutos 3 preguntas y me dejaste explicar en libertad. La gente se tiene que dar cuenta que en todo ámbito de la vida hay defensores de la libertad y gente que la destruye. En este caso, que sería un periodista que te interrumpe, que te hace 10.000 preguntas y que no te deja explayarte, es todo lo contrario, ¿no? Te agradezco y te pido que cuando esté el link lo subas, me arrobes y que también me lo pases por privado, así yo también lo subo a todas las redes. Así será. Y a nuestros oyentes y a nuestros televidentes les deseamos un buen fin de semana y nos encontraremos en la próxima en Elemental. Información y opinión. Muchas gracias. Muchas gracias, Matías.